Retore jauna, agintariak, Enrique Iglesias jauna, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako zuzendari Andrea, jaun Andreok, azken batean lagunak, egunon eta ongi etorri ekitaldi honetara. La visita de don Enrique Iglesias al Lehendakari nos ha brindado la oportunidad de traerle a este foro para que dicte una conferencia América Latina en la era de la globalización. Antes de nada quiero darle una muy especial bienvenida y agradecerle su disponibilidad, de la que disfrutamos por segunda vez, ya que hace unos años, como hemos recordado, tuvimos la satisfacción de escucharle en una faceta totalmente distinta, la de amante de la ópera en la tercera semana de Verdi. Debo agradecer también a doña Leire Madariaga, directora de Relaciones Exteriores de la Presidencia del Gobierno vasco, porque sin su participación en la organización de este acto no hubiera sido posible. Bien, al igual que siempre, se hará una presentación, la hará doña Leire Madariaga, seguidamente la conferencia de don Enrique Iglesias y, por último, reservaremos un tiempo al diálogo. Pueden plantear las cuestiones que quieran al ponente en las cartulinas que les hemos facilitado. Leire, por favor. Egunon guztioi eta berriro eskerrik asko etortzeagatik ekitaldi honetara. Como decía Juan Ignacio, es para nosotros un honor como Gobierno vasco y como Secretaría General de Acción Exterior recibir aquí a don Enrique Iglesias, que desde que entramos en contacto con la Secretaría hace ya unos meses nos trasladó su interés especial en venir a Euskadi, en venir al País Vasco en los próximos meses, antes de la próxima o de la cercana finalización de su mandato. Yo creo que también en estos momentos es propio, aunque Juan Ignacio lo ha hecho al revés, pero agradecer a la Universidad de Deusto y al Foro y al Fórum Deusto, que nos ha permitido organizar con ustedes este evento y una serie de actividades a lo largo de la visita que hoy realiza don Enrique Iglesias al País Vasco. Presentar a don Enrique Iglesias yo creo que es un poco, a mí me da un poco de apuro, pero aún y todo es lo que procede en un evento de estas características, así que leeré su extenso currículum, que aunque espero y sé que ustedes lo interesante es que han venido a escucharle a él. El 28 de mayo del 2005 se celebró en Guimarães, Portugal, una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica y, por indicación de los jefes de Estado y de Gobierno, los cancilleres iberoamericanos designaron al uruguayo don Enrique Iglesias para el puesto de secretario general iberoamericano. Empieza su gestión como secretario general el 1 de octubre de 2005, después de haber sido, como bien es sabido, durante 17 años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. En la actualidad se encuentra en la recta final de su etapa al frente de la SEGIP, órgano permanente de apoyo institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana y a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, integrado por los 22 países iberoamericanos. Última cumbre celebrada, como ustedes bien saben, recientemente en Panamá. Anteriormente fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, de 1972 a 1985, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en 1981, y presidente de la reunión ministerial que diera inicio a la ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, en Punta del Este, Uruguay, en 1986. Entre 1966 y 68 fue presidente del Banco Central de Uruguay. El señor Iglesias inició su carrera en 1954 en el sector privado como director de la Unión de Bancos del Uruguay. En el campo académico fue profesor de Desarrollo Económico y director del Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay, miembro del directorio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y participó en diferentes cursos de la CEPAL, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social,
ILPES de Naciones Unidas, a cuyo directorio perteneció desde 1965 y del cual fue presidente entre 1967 y 1972. El secretario general iberoamericano ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre las diferentes dimensiones del desarrollo de América Latina y es autor de, entre otros, los siguientes libros: América Latina en el umbral de los años 80, El desafío energético y Desarrollo y equidad, el desafío de los años 80. Iglesias ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias y la Gran Cruz de Isabel la Católica, así como las más altas condecoraciones de los países latinoamericanos. A su vez, es doctor honoris causa por las universidades de Liverpool, Carleton, Ottawa, la Autónoma de Guadalajara, México, Cándido Méndez de Río de Janeiro, Southeastern Louisiana University, Estados Unidos, Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, Universidad de Chiapas, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, por la Universidad de San Ignacio de Loyola en Lima y la Universidad de Alcalá de Henares. Ya voy a finalizar. El doctor Iglesias nació en Asturias, España, muy cerquita de aquí, es ciudadano naturalizado uruguayo. Se graduó en Economía y Administración en la Universidad de la República de Uruguay en 1953 e hizo estudios superiores de especialización en Estados Unidos y Francia. Pues, sin más, agradecer de nuevo su presencia y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Don Juan Ignacio Echano Basaldúa, presidente del Deusto Forum, estimada amiga Leire, estimado rector, Euskadi egoteas oso posignao. No está mal, ¿no? Me da mucho gusto estar realmente en esta tierra, donde he venido muchas veces, con una presencia tan vigorosa y tan importante en mi país, de las comunidades vascas, de manera que estar aquí es realmente un placer muy particular. Como decía, no es la primera vez que tengo el gusto de estar en esta casa, la vez pasada con una temática un tanto extraña a mi quehacer diario, pero por cierto me dio una enorme satisfacción hablar de este gran caballero que fue Verdi. Y por supuesto esta universidad para mí representa un punto de referencia muy importante en la vida universitaria del mundo, no solamente por lo que hace, sino por la filosofía y los valores que defiende, que están muy cerca de mis propias convicciones personales. He trabajado muchas veces en América con las universidades jesuitas y ciertamente que me siento muy cercano a sus ideales y a lo que vienen haciendo en la formación de las jóvenes generaciones. Bueno, el tema que me han sugerido hoy es el tema de un poco Iberoamérica en el mundo, en la globalización. Y esto me va a llevar a reflexionar sobre 3 puntos en particular y después quizá tengamos la oportunidad de poder comentar o recibir los comentarios que ustedes quisieran generosamente formular. Hablar primero de un poquito del mundo, cómo lo estamos viendo nosotros desde América. Hablar un poco de la coyuntura de la América Latina en estos momentos, cómo se ve la región. Y en tercer lugar, hacer alguna reflexión sobre las conexiones entre la península ibérica y América Latina en el momento actual y en el futuro inmediato. La reflexión sobre el mundo creo que es importante hacerla, sobre todo los que tenemos ya unas cuantas décadas de estar trabajando en estos temas, porque quizá tengamos unas antenas un poco más viejas desde ya, pero también un poco más afinadas para percibir un poco el momento en que estamos, donde es importante distinguir, yo creo, entre el acontecer del corto plazo, lo que estamos viviendo hoy, y lo que yo diría la perspectiva de largo plazo, que es todavía más preocupante, si ustedes quieren, y sobre todo más desafiante. En el corto plazo, ciertamente, estamos viviendo, como todos sabemos, el impacto de una crisis financiera espectacular. En algunos aspectos yo creo que incluso es más profunda que la crisis de los años 30. Se produce, como todos sabemos, el origen fue la gran explosión
del mundo financiero que significó la crisis bancaria en los Estados Unidos, 2007-2008, el gran 15 de septiembre de Lehman Brothers, y lo que significó aquella enorme explosión de desequilibrio que generó una separación entre ese inmenso mundo financiero y el mundo real que todavía no lo hemos reconciliado. Aunque estamos en vía de hacerlo, todavía no se logró esa reconciliación. En su origen, yo vivía en Washington en esa época, viví mucho tiempo en Washington, no exactamente en el 2008, pero conocí muy bien el periodo que precede a la crisis. Y yo diría que en cierta manera hay tres elementos que caracterizaron ese momento y que yo los tiendo a valorar en forma especial. El primero es una filosofía que existió en Washington durante los años, sobre todo los años 90 y básicamente los 80 y 90, que era la filosofía: el mercado lo sabe hacer mejor, por tanto no se metan, no hay que regular nada porque el mercado se autorregula. Esa fue la filosofía de Greenspan de la Federal Reserve. Eso nos dio mucho trabajo porque esa filosofía llevó, entre otras cosas, a la enorme especulación financiera unida a la codicia y a un comportamiento realmente muy cuestionable éticamente del mundo financiero, sobre todo del mundo financiero no bancario. Amparado a esa filosofía que el mercado lo sabe hacer mejor, no se metan. El segundo elemento que me impresionó fue cómo en esos 30 años nosotros tuvimos, los economistas o los practicantes de la economía, como queramos llamarnos, tuvimos una falsa sensación de seguridad. Es decir, todo era previsible, todo era proyectable y todo era reducible a ecuaciones. Yo no tengo nada contra el uso de las técnicas cuantitativas, por el contrario, creo que han mejorado enormemente la capacidad de entender el peso relativo de los distintos elementos en un fenómeno económico o social. Pero creo que cuando se lleva esa filosofía al punto de pensar que todo puede ser reducido a una ecuación matemática, ahí tenemos problemas. El mundo de la economía, como todos saben, no es un mundo que pueda reducirse fácilmente, es un fenómeno social y por tanto introduce en ello todos los elementos que van desde la filosofía a la psicología y que están incorporados en el quehacer del fenómeno social. Por tanto, el problema de la previsibilidad se incorporó de tal manera que no había secretos, el futuro estaba en las manos. Incluso en el plano histórico se llegó a hablar, como ustedes saben, del fin de la historia. Eso fue un pecado grande que han cometido los cientistas económicos y sociales, y yo creo que de alguna manera hay que reconocer que el uso importante de los elementos no debe llevarse al punto de ignorar que estamos enfrente de un fenómeno humano, de temas sociales, de temas valóricos, y eso ciertamente fue una segunda tendencia de aquellos tiempos. Y la tercera de que hemos encontrado también es de que de alguna forma nosotros vivimos, yo viví muchos años bajo la convicción de que había un líder que orientaba los equilibrios financieros, que venía de Bretton Woods en el año 45, que era el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, que para nosotros era, en los años que teníamos, a mí me tocó negociar 2 stand-by, era lo más parecido al demonio. Pero ese Fondo Monetario, que reguló mucho tiempo, era también una realidad objetiva. Todos sentíamos que había en la cancha un árbitro del mundo financiero. Yo creo que eso se perdió en parte. El Fondo Monetario no es más lo que fue en su momento, aún con su sombrero de demonio cuando hablaba de los ajustes. Es otro Fondo Monetario, mucho más flexible, aprendió las lecciones, pero no es el rector que todos esperábamos, que fue el rector con el cual se constituyeron los organismos de Bretton Woods. Se reemplazó en cambio por algo que se llamó el G20, que se reunió de urgencia con un dramatismo wagneriano allá en el noviembre del año 2008 en Washington para regular el mundo que se venía, los grandes desequilibrios. El G20 no lo está haciendo. Es decir, pretende acercarse por los laterales, pero el problema de fondo, que es conciliar la gran reconciliación entre lo financiero y lo económico, yo creo que está lejos de constituir un área donde puedan realmente dejar su impronta. Y esto ciertamente preocupa porque de alguna forma nosotros pensamos que en ese mundo que está, ese enorme mundo financiero se hizo muy grande
Y nos lleva a preguntarnos más de una vez, ¿será que el mundo necesita un mundo financiero que es 5 o 6 veces el Producto Nacional del año, una economía? ¿O será que estamos constituyendo un enorme poder financiero que está allí, que ha hecho enormes aportes, sin duda alguna? Hemos logrado globalizar las finanzas, globalizar los ahorros, pero al punto en que en este momento es una dinámica que se maneja a sí misma con sus propios objetivos. Yo creo que ese es un tema para un debate mucho más profundo que el que podemos hacer ahora. Pero en todo caso, ese fue el mundo del que partimos. El mundo reaccionó muy rápidamente, los bancos centrales, ha habido realmente una conciencia de que algo había que hacer y se hizo. Las intervenciones de los bancos centrales fueron realmente espectaculares, las tesorerías, y de alguna manera se frenó lo que en algún momento se creyó que era realmente la catástrofe del siglo, de la economía capitalista. Dos corrientes surgieron, una corriente neokeynesiana que la aplicaron los Estados Unidos y una corriente ortodoxa que parte sobre todo de la inspiración alemana en Europa y otros países nórdicos que lo rodean. Yo creo que el método americano, yo creo que les está dando sus resultados. La economía empieza a crecer, el desempleo empieza a bajar, hay una banca más sólida, pagaron unos costos enormes de desestabilización en todo sentido, pero apareció una Reserva Federal capaz de emitir y mantener el nivel de actividad a través de la emisión y a través de inyección de liquidez. Con esos 80 y pico de billones mensuales, una cifra espectacular, están endeudados como en 4 trillones de dólares. Pero la economía está empezando a reaccionar. ¿Es seguro eso? No, nadie sabe. Primero hay que pagar esa deuda en algún momento y segundo, tampoco está expuesta a algunas cosas como hemos visto este lamentable incidente entre el Congreso y la presidencia de los Estados Unidos, pero de todas maneras no tenemos la seguridad de que realmente esto esté funcionando. Está mejor, sí está mejor que Europa desde ya. En Europa se tomó la otra vertiente, que es la vertiente de tipo ortodoxo clásico, el ajuste fiscal a lo que dé lugar, la reducción del crédito, el redimensionamiento de la banca, lo cual llevó a costos muy elevados, especialmente en los países periféricos de Alemania y los países nórdicos, lo saben muy bien ustedes aquí, costos muy elevados que comienzan a dar ciertas señales de reacción, especialmente en España, con la llegada de las nuevas inversiones, que dice que hay una perspectiva que las cosas van a ir creciendo, van a empezar a salir. Se ve una lucecita en el túnel, pero sería un poco ingenuo pensar que los temas están resueltos, y menos aún que no hay riesgos de involución, yo creo. Yo pienso que de alguna manera, yo sigo creyendo que las dos fórmulas con las cuales el mundo pretende avanzar sobre el corto plazo de estos problemas que nos dejó la crisis del 2008, los dos tienen activos y pasivos. Generalmente el neokeynesianismo nos hace felices en el corto plazo, pero nos deja cosas importantes a resolver en el largo plazo, que es la deuda. Este método que se aplicó en Europa y que tampoco fue aceptado pacíficamente por todo el mundo, tiende a tener enormes costos en el corto plazo y nos promete una aventura mejor en el mediano plazo. Esa es un poco la conclusión a la que uno podría llegar. Yo creo, con todo, que en este momento, por ejemplo, fórmulas como el exceso de ajuste fiscal o el exceso de contracción del crédito no son buenos amigos de una recomposición rápida o más rápida de la que está teniendo lugar. Yo creo que esto va a llevar mucho tiempo y nos quedan dos grandes problemas en la Unión Europea. Uno es la fragilidad del sistema financiero, no en España por suerte, a pesar de que ustedes pagaron costos muy elevados, y en segundo lugar el desempleo. Yo leí en los diarios ayer que las hipótesis más optimistas dicen que esto se va a levantar entre los 10 o 15 años. Es un costo duro, para cualquier sociedad, pero eso es un poco tal como se ven las cosas en el corto plazo. Entonces, de alguna manera, no hablamos de Japón, que tuvo una recesión durante 20 años, una deflación, y que ahora está empezando a reaccionar apelando a los métodos americanos de solución. Pero ese es un poco el panorama, la visión de superficie del mundo. Ahora, la visión de largo plazo, que es sobre la que valdría la pena reaccionar, y que convoca otras cosas que no son solamente los economistas, son también los sociólogos, son también los psicólogos, son también los filósofos. Es decir, yo creo que estamos auténticamente en una crisis civilizatoria. Cuando digo civilizatoria es un poco pensando en que de alguna forma
vamos a llegar a una nueva economía, a una nueva sociedad y a un nuevo sistema de relaciones internacionales que no son los que dejó atrás la crisis del 2007-2008. Una nueva economía significa que el mundo del futuro es el mundo del conocimiento, del saber, el mundo de la innovación y la transformación tecnológica. Es otro mundo distinto al que estuvimos acostumbrados a ver a través de los años. Yo creo que eso es lo primero. Una nueva sociedad, sin duda alguna, lo estamos viendo en América Latina. Nosotros sacamos de América Latina 50 millones en los últimos 5 o 6 años que pasaron a formar parte de las clases medias, como tienen ustedes aquí dominantemente en España. Un mundo de clase media es un mundo mejor, es un mundo más estable, más previsible, pero más difícil de administrar políticamente, porque sus demandas son mucho más complicadas. Ustedes ven lo difícil que es mantener hoy en Europa, por ejemplo, el estado de bienestar en su versión original, lo difícil que es y los recortes que de alguna manera se van a imponer por fuerza de las circunstancias. Y yo creo que hay en esto una importante reflexión, ¿verdad? Y es que ese mundo de clases medias demandantes que piden cosas que nunca se había pedido, ese mundo va a requerir también otro tipo de política. Yo no sé si está el mundo político ni aquí ni en América Latina preparado para hacerse cargo de cómo administrar sociedades que salen a la calle, que manifiestan, que piden calidad de educación o cosas o educación gratuita, en fin. No sé pienso que no. Pienso que el sistema político va a estar hackeado por esa nueva realidad. Y el otro tema, el último tema, y lo que lo menciona pasar porque yo creo que ese nuevo mundo que vendrá, es que de alguna forma el mundo se ha transformado por la aparición de las nuevas potencias, comenzando por China y segundo por el mundo emergente. Nosotros en América Latina somos la región emergente del mundo occidental. Bueno, administrar ese mundo con los nuevos poderes significa algo que yo he repetido en más de una oportunidad, el hecho de que estamos viendo la transferencia de poder económico más grande en la historia de la humanidad, del occidente al oriente. Este surgimiento de los poderes fácticos que significa hoy China en el mundo económico va a tener también sus implicaciones políticas y, lo que es más importante, sus significaciones valóricas, las convicciones que el mundo oriental tiene sobre la democracia, sobre los derechos humanos, sobre las relaciones sector público y privado son bastante distintas a las nuestras, o por lo menos diferentes. La conciliación es fundamental, si no, no tendremos paz. En esa conciliación defender valores, defender principios va a ser muy importante. Por eso que yo creo que Iberoamérica, de alguna manera, tiene en este campo algo que decir en el mundo que vendrá. Pero quiero decir que en esa transformación civilizatoria estamos en un proceso que va a llevar años, que puede ser turbulento, como lo fue la crisis del 30, con los desgraciados incidentes de las guerras y los movimientos políticos que tuvieron lugar en los años 30, todo es un costo inmenso. Yo creo que esta civilización supongo que no tendrá que pasar por eso, pero que vamos a tener turbulencia y que vamos a tener una gran tarea de reconstruir la gobernanza mundial, es lo que de alguna manera se insinúa a partir de lo que estamos viendo hoy en el mundo que nos toca vivir. Esto con respecto al primer punto, algunas reflexiones sobre el mundo, sobre el corto plazo y sobre las implicaciones de mediano y largo plazo. Ahora me gustaría hablar de nuestra región, de Latinoamérica. Nosotros tenemos una larga historia, que ustedes han venido alguna vez, vine a hablar yo aquí con los empresarios, una larga historia de América Latina. Hemos perdido prácticamente 2 generaciones, desde los 50 para adelante. Crecimos bien en los años 50, 60, después hasta los años 2000 fueron una serie de golpes, crecimiento muy lento, a lo largo de 1,5, 2% de promedio en el conjunto, grandes inflaciones, grandes devaluaciones, grandes encontronazos con el Fondo Monetario. Tuvimos incluso en países con defaults, los grandes. Y en los años 80 lo llamamos, me tocó llevarlo y lo llamé la década perdida, cuando estábamos a inicio de los años 80. Yo estaba en esa época en la CEPAL, en las Naciones Unidas, y ciertamente fue una década perdida, por lo menos para la economía, no para la política, porque salimos de la dictadura, pero por lo menos para la política. Entonces, de alguna manera, ese fue un poco el panorama de América Latina. En los años 80 comienza una reacción liberal
de apertura de los mercados, de reforma de la macroeconomía, en fin, empezamos a aprender a manejar las cosas y en la última década, la década pasada, empezamos en lo que llamaría la década ganada, como se ha dicho por ahí. Si el 80 fue perdida, esta es la década ganada. Y esa década ganada la hicieron sobre todo algunos fenómenos que nos vinieron de afuera. Es fundamentalmente la aparición de China en el mercado latinoamericano, que fue para nosotros es un destino privilegiado de las exportaciones. Son 1.200, 1.300 millones de personas, a los cuales se le agregan casi otro tanto del lado de la India. Es decir, estamos hablando de un paquete ahí de 3.000 millones de personas que le pusieron otro piso al mundo de consumo y de producción. En ese mundo nuevo, en ese piso, tenemos mucho para hacer. Y eso es lo que está aflorando ahora. Somos un país productor fundamentalmente de alimentos. Tenemos el 15% de las tierras fértiles en franca revolución tecnológica, muy importante, con grandes reservas sin abrir, Paraguay, Colombia, en fin. Hay un mundo, por tanto, muy importante desde ese punto de vista. Tenemos una reserva de metales espectacular, 50% del cobre, 25% del hierro, grandes reservas en materia energética. Disponemos de las energías, de toda la fuente de energía, sobre todo la hidráulica, donde somos quizás la región más vigorosa del mundo y explotamos el 20%, 25%. En energía tenemos carbón, tenemos petróleo, gas y ahora aparece el shale gas en forma... Es decir que la región tiene esos tres grandes puntales que son los que necesita el mundo oriental, que está subiendo en su capacidad de consumir y en eso América Latina está bien ubicada. Entonces, a partir de ese hecho, de lo que significó los precios de las materias primas que tuvieron un impacto fenomenal en todos los campos. Eso significó ciertamente que América Latina empezó a reducir su deuda, a aumentar sus reservas, a lograr la estabilidad financiera y a ser un foco de atracción muy importante de inversiones, comenzando por las españolas. En los años 90, la empresa española con inteligencia, en lugar de dar el salto a China o al mundo oriental, que era el gran imán que atraía las voluntades, se fue a América. Y se convirtieron en grandes empresarios y es el primero o segundo inversor en la banca, en los servicios, en la energía, en el agua, en los transportes. Es decir, España se ubicó con inteligencia, la empresa española hizo una gran apuesta que hoy es un poco la envidia de otros países que se quedaron atrás y que están tratando de recuperar fuerza para meterse en América y poder competir con el vigor de la empresa española, muchas de ellas radicadas en esta tierra vasca, ¿no? De manera que de alguna manera ese fue la situación de la América Latina atrayendo. Entonces, cuando vino la crisis del 2007-2008, América Latina se defendió mucho mejor. Es decir, muchos países ni se enteraron de la crisis. Y muchos países pudieron reaccionar porque tenían capacidad fiscal y tenían bancos centrales prontos para intervenir, de manera que se afectó el crecimiento, pero muy poco comparado con las formas como afectó esta crisis a los países llamados desarrollados. Entonces América Latina fue de alguna forma reaccionando a todo eso y llegamos prácticamente a una situación en donde en los últimos años nos pareció que de alguna manera habíamos llegado a la tierra prometida. Nosotros tenemos mucha tendencia a dejarnos seducir por los espejismos. Sí fue muy importante, hemos hecho un avance fundamental en la región, pero el creer que llegamos a la tierra prometida, no, porque todavía para eso primero perdimos un poquito de tiempo en nuestros últimos años donde debimos haber hecho cosas aprovechando la bonanza que teníamos de afuera y la sabiduría que habíamos ganado con tantos errores en el pasado. Debimos haber hecho más las cosas, no les hicimos. Entonces, pero sí somos una región optimista. Yo soy optimista respecto a América Latina, pero con varias condicionantes. La primera condicionante importante es que de alguna manera seamos capaces de mantener la disciplina macro que aprendimos con sangre, sudor y lágrimas durante 25 años, con acuerdos con el fondo, inflación. Ese mundo nos dejó más capaces de atender, y eso para todos los países. Hay algunos que escapan a esto que acabo de decir, no voy a entrar en detalle, pero algunos que están con otro tipo de capacidad de resolver sus problemas, pero en general sí. Entonces la primera condición para aprovechar este momento de América Latina sería que seguir haciendo bien las cosas para evitar la inflación, el desborde fiscal y el mal uso de los recursos. Lo segundo es que tenemos que tener un mundo bajo control.
porque si realmente la Unión Europea no sale rápido, ya nos está afectando a nosotros. Las exportaciones bajan a Europa, porque ustedes bajan el nivel de consumo. Pero lo segundo también es importante es que China no se nos venga abajo, cosa que no está previsto, pero sí está previsto que su crecimiento de nuevo del 10 ya no va a ser la hipótesis segura para el futuro, que va a ser una hipótesis del 6 o del 7. Eso significará que habrá un viento en contra o un viento a favor como tuvimos en los últimos años, y eso también hay que tenerlo en cuenta. De manera que de alguna forma lo primero es seguir haciendo bien las cosas macroeconómicamente. Lo segundo, que el mundo no nos haga una mala pasada, porque nosotros en esas políticas tenemos muy poco que decir, las tomamos nomás. Entonces, y el tercer tema, para aprovechar esta coyuntura en América Latina, es hacer las reformas que nos queda por hacer. Y voy a mencionar una lista de 5 campos en los cuales yo creo que América Latina debe reaccionar hacia el futuro. La primera y muy importante es la reforma educativa. Sí, hemos llegado a poner a toda la gente en la escuela, el 50% en la enseñanza secundaria, el 20% o 25% en la universidad, pero la calidad de la educación no es buena. Y eso es el gran desafío. Eso es quizás fruto del ingreso masivo de la mujer, por suerte, a la educación, hace que prácticamente nosotros no tengamos una educación como requieren los nuevos tiempos. En eso nos llevan muy por delante de los países asiáticos, que hacen de la educación un compromiso ya no de la sociedad, de la familia. El que se ocupa de la educación es la familia entera que vive en torno al muchacho, lo acompaña, lo ayuda. Nosotros tenemos un concepto todavía muy liviano del tema, y este es un desafío de la mayor magnitud. Hay países que han avanzado, otros más que otros menos. En nuestro país, el Uruguay fue símbolo de la buena enseñanza durante muchos años. Hoy ya no lo es, porque tenemos que ganar espacio para mejorar la calidad. El otro tema son las reformas de la productividad. Mientras que los países asiáticos fueron creciendo en los últimos 30 años 2 o 2,5% por año en su productividad, en América Latina no pasó del 0,3%. Entonces nuestra capacidad de competencia se ha ido achicando enormemente, y el tema de la productividad es fundamental. ¿Y eso qué implica? Más infraestructura, mejor logística, mejor capacidad de introducción de las tecnologías, una capacidad permanente de innovación, todo eso que es bien sabido y que de alguna manera forma parte del desafío, el segundo desafío fundamental, aparte de la educación. El tercero son las reformas sociales. América Latina avanzó mucho, pero no lo suficiente. Nosotros tenemos países como el mío que tienen 98% de cobertura social y otros que tienen el 20%. Si la distancia que hay todavía en materia de protección social son enormes. Y eso sí que es un tema que requiere no solamente más gasto social, sino también más impuestos y una mejor calidad del gasto. Y todo eso, el desafío fiscal aparece allí como un tema dominante para el futuro. El cuarto frente es la reforma del Estado. El Estado a todo nivel, el Estado nacional, el Estado local. Y ahí hay una enorme capacidad de acción. Los estados nuestros nos quedaron completamente retrasados frente a las demandas del mundo moderno. Es una tarea complicada, es una tarea política, no es nada fácil, ustedes lo saben muy bien, pero tenemos que de alguna manera pensar que por ahí está un frente importante. Y el quinto punto, y lo menciono simplemente, es el siguiente. Nosotros somos conocidos por tener una gran vocación por la integración. De alguna manera, América Latina, en el año 1959, en el Uruguay, en Montevideo, lanza la primera gran aventura de integración, que se llamó la LALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Yo estaba presente en la delegación uruguaya en ese momento y me acuerdo que éramos todos soñadores respecto a esto. Nosotros queríamos copiar el Tratado de Roma, que había sido el 57, nos queríamos de alguna manera hacernos cargo de la... Y no nos fue bien. Si nosotros todavía hoy en esta América Latina solamente tenemos entre un 15 y un 20% de comercio dentro de la región. No está bien, ustedes tienen el 70%. Es decir, de alguna manera ahí fracasamos un poco, no vamos a entrar al problema, pero yo creo que lo que se necesita hoy es repensar que esta región de 6 o 7 trillones de dólares, o 6.000 billones de dólares, que es hoy el mercado americano, tiene que mirarse hacia adentro, no para aislarse, sino para mejorar su capacidad de competencia y poder de alguna manera tener una posición más vigorosa en los mercados internacionales. En ese mercado interno, Iberoamérica tiene un activo muy importante. Y ahora me voy a referir. De manera que la revisión de la integración es, de manera que educación,
Productividad, reforma social, Estado e integración son los grandes frentes con los cuales tendremos que lidiar en los próximos años. Yo soy optimista, pero no soy ingenuo. Todo esto implica decisiones políticas y sobre todo significa una manera de relacionar lo público con lo privado que sigue siendo todavía en América Latina un tema que no está bien resuelto. Hemos pasado por muchas experiencias, todavía tenemos ciertos residuos ideológicos que nos alejan a soluciones sensatas y equilibradas, que tiene que haber un Estado y tiene que haber un sector privado funcionando con cierta consistencia y cierta capacidad de interlocución, pero todavía eso en América Latina no existe. Hay países que están más cerca del estatismo, países que están más cerca del sector privado, pero por ahí hay un tema. Bueno, y por último, la pregunta de Iberoamérica. Yo, como secretario general, terminando mis funciones ahora, yo creo que es importante, yo creo que existe Iberoamérica. Las relaciones humanas existen. Iberoamérica se inventó hace 500 años, es decir, hoy en día hay relaciones personales, familiares. Si no, vean ustedes lo que son, hablamos con las comunidades vascas en América, en Argentina, en Uruguay, en México, en fin. Es decir, que hay una relación humana que es muy importante, porque de alguna manera eso es Iberoamérica, es el compartir historia, encuentros y desencuentros de las historias, como son siempre, compartir lenguas, compartir culturas, compartir la misma forma de ver la vida. Eso en el mundo de hoy de 7.000 millones de personas cuenta, somos 600, 700 millones de personas que tenemos todo eso. Ahora, eso vale si uno lo vigoriza, no solamente lo vigoriza hacia afuera, presentándonos como tal, sino hacia adentro, haciendo cosas. Y es ahí donde yo creo que tenemos que pensar un poco que las relaciones políticas en Iberoamérica son posibles en la medida que tengamos un cierto grado de aceptación de la diversidad. Eso es muy importante. Pero también en las relaciones sociales, por ejemplo. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la formación, en la educación, en los sistemas. Hay un elemento que hemos hecho, por ejemplo, en la Secretaría, gracias a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, uno de los 5 miembros de la familia, que es pionera. Nosotros tenemos un sistema de pensiones iberoamericano. La gente puede acumular, trabajó 5 años en Venezuela, 3 en Panamá y 10 en España. Eso es muy importante para una región que emigra. El haber logrado este sistema es importante. De manera que hay capacidad para hacer cosas. Y en lo económico yo diría, para terminar, lo siguiente. ¿Qué aporta hoy en economía la península ibérica, América Latina? Grandes empresas inversoras que se pueden concentrar además en asociarse a América Latina en infraestructura. Les voy a dar una idea. En los últimos meses en 7 países se pusieron en vigor 280.000 millones de dólares de proyectos de infraestructura. Y cuando yo voy a Panamá y veo que una empresa española está haciendo el canal de Panamá, o veo las carreteras que están haciendo en el Brasil o en otro, es decir, que de alguna manera creo que la gran empresa española, al estar ubicada, tiene un poder importante de aprovechar de la expansión económica de la región en los años que vendrán. Creo también que junto con esto tenemos otro campo, que son las empresas pequeñas y medianas. Hoy debe haber en América Latina entre 600 y 700 empresas que están trabajando en América Latina, empresas medianas, que son una inmensa posibilidad para los latinoamericanos, porque les permitirían la asociación con esas empresas y poder ganar en productividad. La empresa mediana y pequeña en América Latina es muy ineficiente, incapaz de competir en los mundos internacionales, porque no tenemos, por tanto, la capacidad de hacerlo. Entonces, de alguna manera, la asociación es un hecho importante. Nosotros queremos participar en las cadenas de valor y podemos hacerlo con las empresas ibéricas, las empresas españolas y portuguesas. Yo creo que ahí hay una capacidad importante para el futuro que me parece que podemos manejarnos, como también se abren puertas importantes como plataforma. ¿Cómo puede ser que no tengamos una plataforma en este país respecto a las empresas multilatinas? Yo cuando hablé de integración olvidé mencionar que con este sistema tenemos 500 empresas hoy en América Latina llamadas multilatinas. Empresas brasileras que invierten en México, en Argentina, en Chile, en Canadá. 500 empresas. Hoy por hoy, la sede de estas empresas en Europa es fundamentalmente en Londres. ¿Y por qué tiene que ser Londres? ¿Qué le han dado los ingleses que no le podamos dar nosotros, entre otras las lenguas que hablamos de los 2 lados del Atlántico? Sí, de alguna forma hay que ponerse las pilas para pensar que hay en este momento, a partir de las ganancias que hicieron las empresas desde los años 90 para adelante, una inmensa oportunidad
para vitalizar y vigorizar la recomposición de la economía en este país. Y yo creo que eso es importante ponerlo arriba de la mesa porque vale la pena que lo pensemos en esos términos. Para América Latina, por supuesto, esto implica aprovechar estos elementos. Somos, como decía yo, una potencia energética en el mundo, somos la región occidental y de alguna manera eso es lo que importa hoy por hoy cuando uno mira esta América Latina, capaz de reaccionar, capaz de hacer cosas, pero al mismo tiempo una América Latina que tiene posibilidad de ser un gran socio de la península ibérica. Ya lo somos, pero podría ser mucho más y podría ser en esa forma mirar el futuro con más fuerza de un lado y de otro. Esto es lo que quería comentarles, es un mensaje optimista, pero también cauto y no ingenuo, de que las cosas no son fáciles, que estamos en un mundo en cambio, un mundo complicado, pero creo que en ese mundo de alguna manera estos contactos humanos que forman parte de culturas compartidas hay que vigorizarlos. El mundo del futuro va a ser muy duro, muy competitivo, cruel de algún momento en algunos aspectos, y tener la capacidad de avanzar juntos en ciertos sectores que nos convienen a ambos, yo creo que es una buena oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el diálogo, pero antes de nada quiero agradecerle la conferencia y felicitarle. Parece que ha sido muy lúcida y nos ha permitido acercarnos a la realidad iberoamericana y de América Latina con unos puntos de reflexión muy interesantes. Una de las cuestiones que usted no se ha detenido, pero la ha dejado sentada, es la diferencia o las diferencias existentes entre los distintos países de América Latina. Y una de las preguntas se refiere a eso. ¿A qué cree que se debe la existencia de dos tipos de liderazgo político en América Latina en la actualidad, ¿no? Por un lado, nos encontramos con los que podrían ser élites, representantes de las élites, Piñera, Santos, Peña Nieto, y por otro, los planteamientos del pueblo, entre comillas, Morales, Maduro, Correa. ¿Cree que este hecho refleja el aún hoy existente abismo entre ambos colectivos en la región latinoamericana? ¿Qué vías de superación pueden existir? Esta sería la primera cuestión que han planteado. Sí, yo entiendo la pregunta y ojalá pudiera tener un grado de libertad mayor que la que puedo tener como secretario ejecutivo de todos estos países al mismo tiempo. Yo espero que comprendan que tengo ciertos límites para entrar en demasiados detalles, pero no voy a obviar la pregunta y voy a tratar de responderla. Efectivamente, hay dos grandes corrientes hoy en América Latina. Una que privilegia más la economía de mercado, que tiene, por tanto, una visión mucho más compatible con lo que son hoy las economías en Europa o las economías en Estados Unidos. Esa es una manera de ver la región, les está yendo bien. Y otras economías que tienen una visión mucho más estatista, que no ignora el mercado, porque en todas partes hay un mercado, pero que privilegia la acción directa del Estado, las formas de cooperación bilaterales. Ahí la situación está un poco más complicada. Estos países tienen dificultades en este momento grandes en balanza de pagos, otro en repunte de la inflación, y marca dos campos importantes. El primero, como digo, más alineada con lo que es hoy la visión mayoritaria de los países, y la otra más concentrada con visiones más tradicionales, vinculadas un poco a los populismos, que han tenido un elemento en común. China ha sido responsable de muchas de estas cosas sin darse cuenta, porque el hecho de tener abundancia de recursos en balance de pagos hace la vida mucho más fácil para tomar distintos tipos de
de alternativas y de aventuras. Es decir, la gran abundancia de recursos que tuvimos en los últimos años. Fíjese usted que Iberoamérica tiene, la América Latina tiene hoy algo así como 800.000 millones de dólares de reservas. Nunca hubiera imaginado nosotros llegar a esa cifra, ni en la época de Walt Disney, 800.000 millones de dólares de reservas. Entonces, claro, eso da una cierta holgura a la acción política, que generalmente cuando hay astringencia, como fueron los años 70, 80, la cosa es un poco más complicada. Pero esa holgura permitió cierto tipo de modelos que ciertamente se vigorizaron por esa razón. Hoy en día el mundo, como digo, se pone un poco más difícil. Ese gran viento de cola que teníamos desaparece o se va a atenuar o va a ser incluso viento en contra, y ahí vamos a ver un poco más hasta dónde nos llegan estas contradicciones que hay hoy entre los distintos modelos. Yo creo que hay un grupo de países, de los países del Pacífico, por ejemplo, que han logrado un grupo, la Alianza del Pacífico, que es muy pequeño todavía el comercio entre ambos, pero lo que es importante son el hecho que son 4 países que tienen la misma filosofía económica, la misma relacionamiento internacional con Estados Unidos y con Europa, el mismo valor de las relaciones entre el privado y lo público. Hay una cierta homogeneidad que le da una cierta fuerza. Los otros países están en otra posición, ya veremos cómo van saliendo, pero en términos generales esto es la realidad. Y una cosa que es importante, todos los países forman parte de la comunidad iberoamericana, que es un hecho que no hay que perderlo de vista. Yo creo que Iberoamérica no debe perder la capacidad de tener todos sentados en una mesa, y eso yo creo que importa mucho defender hacia el futuro. Sé que estoy escapando un poco de la pregunta, pero ustedes comprenderán que ese es mi deber hasta que sea secretario general. Adelante. Bien, ¿hay alguna otra pregunta que incide en lo mismo? Y luego otras 2 cuestiones que usted también ha apuntado. Sobre la reforma del Estado, dicen, ¿en qué dirección? ¿De qué forma? Mire, me tocó dirigir desde planificación en mi país este tema, y luego en el banco tuve mucha ocasión de apoyar reformas del Estado. Es un tema, en primer lugar, eminentemente político. Esto no es un tema solamente tecnocrático. En el fondo del asunto está, por lo menos para los problemas nuestros en América Latina, la constitución de un servicio civil capaz, responsable, respetado y respetable. En el fondo ese es el punto de partida de todo esto, es tener un buen servicio civil con el cual apoyarnos. Yo creo que nosotros hemos tenido estados que fueron capturados por intereses privados, por intereses militares, que fueron destruyendo un poco la capacidad de actuar con cierta objetividad. Yo creo que el Estado debe recomponer un poco una función. Yo creo creo firmemente que tiene que haber un mercado que funcione bien, donde rija la mano invisible del mercado, pero tiene que haber una mano visible de un Estado que sea responsable de regular al mercado, que sea responsable de hacerse cargo de ciertos problemas que el sector privado no los puede resolver, o por lo menos solo, como los temas sociales, como el tema de la educación y demás, y que sea un poco un Estado responsable de impartir justicia. Eso yo creo que implica una visión balanceada. Cada país puede haber la dosis y proporción de unos y otros, pero tenemos que tener la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado para regular esos elementos que son de su responsabilidad. Yo creo que es en torno a estos conceptos que cada país deberá definirse, pero como digo, en la base, a mi modo de ver, viviendo en la realidad de mi país, yo creo que en la base es muy importante partir de un servicio civil, como digo, respetado y respetable, para poder realmente avanzar en una auténtica reforma del Estado. 2 preguntas vienen a ser muy próximas, ¿no? ¿Cómo valora la proliferación de organizaciones regionales en América Latina? Mercosur, UNASUR, ALBA, SEGIB, ¿no? Y próxima a esta es si se puede coordinar esa reforma del Estado en la región, considerando las diferencias existentes entre las distintas orientaciones a las que antes hacíamos referencia. Muchas veces, bueno, en primer lugar usted me pregunta como latinoamericano el hecho de tener una organización política solamente latinoamericana y caribeña me parece una gran cosa. Es decir que
el hecho de que podamos tener, nosotros tuvimos durante 120 años organizaciones compartidas con Estados Unidos, que es un país muy importante para nosotros y con el cual hay que seguir teniéndola, pero yo creo que mantener, así que ese tema en general yo personalmente soy como latinoamericano partidario. Pero creo que se nos ha ido la mano a veces en cuanto a la creación de instituciones. Cuando una institución no funciona, parece ser que lo más oportuno es la fuita nada más, es decir, buscar la forma de crear una nueva institución. Ese pecadillo lo tenemos nosotros y creo que no es bueno. Pero bueno, yo lo que creo que en este momento, por ejemplo, nosotros estamos con un peligro en América Latina, con un peligro en el mundo. Yo creo que se está abriendo la puerta a una fragmentación de las políticas comerciales en el mundo que me preocupan. Me preocupan. Nosotros fuimos la ronda Uruguay, me tocó presidir el lanzamiento de aquella gran aventura de la OMC. Hoy en día estas dos grandes mega tratados en Atlántico Norte y el Pacífico, que pueden ser muy importantes, pero si no están conciliadas con la OMC pueden traernos problemas de divisionismo en el mundo. Eso se puede reflejar en América Latina. Hoy hay una cierta dicotomía entre Atlántico y Pacífico, lo cual no es bueno. Yo creo que necesitamos tener... Entonces, yo le diría que de alguna forma, hoy por hoy, la creación de nuevos organismos no siempre es una solución a los problemas. Yo preferiría transformar los que tenemos, que hay que transformarlos para actualizarlos. Pero esto otro, como digo, es algo que está muy imbricado con nuestra manera de ser, pero bueno. Bueno, les voy a decir que ya no podemos tener más preguntas que las que tengo para poder acabar en un tiempo razonable. Sí, no creo, ¿no? Bien, ha tocado dos temas que en materia económica que preocupan aquí a dos de nuestros oyentes. Una es una América Latina que base su prosperidad en la exportación de materias primas es vulnerable ante la irrupción de otras regiones con un modelo similar como África. Claro, es una buena pregunta esa. Es la pregunta que yo me hago también. Nosotros todos queremos exportar, pero si todos exportamos, alguien tiene que importar. Si queremos tener un superávit, alguien tiene que tener un déficit. Entonces, de alguna manera, esto en el mundo que estamos viviendo no es fácil. Nosotros vamos a tener que competir el tema de los recursos naturales con África, que está saliendo con una gran dinámica a futuro. Por eso que la posición que yo creo que corresponde también es la siguiente. Tener materias primas es muy importante. Y como decía Cervantes, es mejor tener que no tener. De manera que todo eso que tenemos, energéticos, sobre todo la gran reserva alimentaria que es hoy América Latina, minerales, todo eso es muy bueno. Pero eso solo no alcanza. América Latina se está convirtiendo en una región minera. Bueno, bendito sea Dios. Pero eso solo no alcanza. Nosotros no podremos tener desarrollo de calidad y remuneración de calidad de la mano de obra si no damos un paso adelante, sea incorporando tecnología en las materias primas, cosa que ya existe. Nosotros somos un país ganadero en Uruguay. La producción de carne de hoy, la tecnología incorporada en un kilo de carne de hoy es muchísimo mayor que la tecnología de hace 20 años de un kilo de carne. Yo venía hablando hoy con nuestros amigos, el autista, decía, nosotros hoy por hoy podemos identificar un pedazo de carne aquí que se vende acá en Uruguay, se puede identificar de qué vaca vino, de qué estancia, de qué propietario. Hasta tanto se está llegando. Entonces, lo que quiero decir es que la tecnología, lo mismo pasa con los metales, la tecnología se ha ido incorporando, no es suficiente. América Latina necesita exportar servicios, necesita producir servicios y necesita producir industria. La industria, sobre todo, incorporada en cadenas de valor. Y esa es la ventaja relativa que tiene negociar con España y con Portugal. Porque ahí tenemos muchas cosas para compartir, que es la cultura. Es mucho más difícil que una empresa mediana, pequeña, uruguaya se haga asociada de una empresa china. Sí, puede haber, pero es más complicado. Entonces, en cambio, no será tan complicado hacerlo con actividades que tienen que ver con empresas que están en la misma plataforma, en el mismo pentagrama de ideas y de principios. Entonces, yo creo que de alguna manera no alcanza. Por eso que la teoría es que el mercado que hoy existe en América Latina, estos 7 trillones de dólares que existen, es un mercado muy importante como para que podamos hacer cosas juntos. Y se están haciendo cosas juntos.
Nunca hubiera sucedido. Yo como decía, estuve en la fundación de la integración de 50 años. Voy a decir que haber 500 empresas multilatinas operando hoy en América Latina. Con estos países, con estas filosofías económicas, con estos tratados imperfectos, hay 500 empresas que están funcionando. Algunas grandotas, otras más pequeñas. Hay 600 empresas españolas hoy en América Latina. 600 empresas. Uno conoce a las grandes, a las que están ahí con estos edificios y compañías. No, pero hay 600. Es decir, que de alguna manera el tejido y estar vinculado a un continente con este potencial, que la región emergente del mundo occidental, es una oportunidad para ambos, ¿verdad? Entonces yo creo que, volviendo un poco a la pregunta original, no es suficiente con tener materias primas, sino los países petroleros serían los más desarrollados del mundo, y no es así, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tener materias primas es una condición necesaria, pero no es suficiente para... Australia es un buen ejemplo, Nueva Zelanda es un buen ejemplo para nosotros. Pero estamos en este momento avanzando hacia una región verdaderamente... América Latina se está convirtiendo en una región minera. Miren Colombia, por ejemplo. Produce carbón, ahora produce 1 millón de barriles diarios de petróleo, donde siga así va a alcanzar a Venezuela. Producen cobre, producen oro. Es decir, vea el caso de Perú, que es uno de los casos más brillantes del desarrollo de los últimos tiempos. ¿Qué es Perú? Es un gran país minero, tiene decenas de empresas que están invirtiendo en la minería. Y la minería hay problemas complicados con la minería. No vamos a entrar en esos detalles. Es decir, que de alguna manera hay un potencial, pero lo que no podemos con eso nosotros, crear el empleo que queremos crear y las remuneraciones de ese empleo. Por eso que tenemos que buscar la manera de encontrar un equilibrio. Sobre la productividad, el proteccionismo y restricciones a las importaciones, integración de tecnologías en empresas, ¿cómo se aumentaría la productividad o qué vías para la productividad? Interpreto un poco la pregunta porque la han puesto tan esquemática que... Bueno, el tema es el tema más complicadito, porque todos sabemos, ustedes, los determinantes de la mayor productividad. Entre ellos, ciertamente, los transportes, las comunicaciones y la tecnología forman parte de ellos. Nosotros hemos hecho recientemente, preparando esta última cumbre de Panamá, un estupendo seminario con empresarios y con expertos sobre el tema de la logística, que para nosotros es un problema gravísimo. Traer una mercadería de Mendoza a Buenos Aires cuesta más que llevarla de Buenos Aires a Shanghái. Entonces nos rompemos la cabeza buscando reducir los aranceles del 6 al 4. Pero el 6 al 4, ¿qué? Si tenemos 100% más de costo que lo que tienen los países industrializados. Si cuesta mucho más ir de Buenos Aires a Río de Janeiro que de Buenos Aires a Nueva York. Entonces, ahí hay un tema muy serio, ¿verdad? El tema de los transportes es un tema complicado y el tema de la logística es muy importante. Nosotros abandonamos, por ejemplo, cosas, hemos hecho desarrollo carretero, pero nos olvidamos de un tema importante, de los ferrocarriles. Mire, cuando yo estaba en la CEPAL, allá en los años 70 y pico, 75, un funcionario nuestro quiso ver cómo era el transporte entre Antofagasta y Santos. Cuánto llevaba el tiempo por ir en barco y cuánto llevaba por ir en ferrocarril. Era un soñador, no está más en este mundo. Alquilamos una locomotora, se fue él con su hijo y el maquinista, y fue atravesando, partió el mismo día que partió un barco de Antofagasta que iba por el Cabo de Hornos para llegar al puerto de Santos. Le ganó por un día el ferrocarril, y eso que tuvo que atravesar la frontera con Argentina, con Bolivia, con Paraguay y con Brasil. Bueno, eso demostró que era posible. Vinimos a hablar aquí a Renfe, gente estupenda, y hicieron un proyecto magnífico de ferrocarriles que eran como 11.000 kilómetros en toda la zona sur. No se avanzó nada. Ahí quedó el proyecto que les debe haber costado millones de dólares hacerlo, porque es estupendo. ¿Por qué no se avanzó nada?
Bueno, porque el petróleo estaba batísimo y porque los intereses camioneros prevalecieron sobre los intereses de los ferrocarrileros, porque las carreteras era mejor que hacer carretera que vía de ferrocarril. Los intereses creados pararon el tema, sobre todo en Brasil. Entonces, eso hoy por hoy estamos pagando la cuenta, porque hoy por hoy el mundo del ferrocarril es muy importante. Nosotros somos un continente enorme, es decir, las distancias son espectaculares, es un gran tema. Y como alguna vez sentí decir algún distinguido político español, hacer una carretera a veces es más importante que hacer un tratado. ¿No es verdad? Es verdad eso. Entonces, de alguna forma, ese tipo de problemas de productividad tiene mucho que ver con todo eso. Y después con la introducción de la tecnología y de la innovación, que son todos elementos muy importantes. Y eso hace que todo esto sea mucho. Ahora, para nosotros, asociarnos con una empresa latinoamericana de baja productividad, con una empresa española o portuguesa, eso nos da la oportunidad de avanzar rápidamente en el campo porque vamos a aprovechar un poco de la asociación productiva con una empresa de alta productividad. Enlaza esto un poco con la pregunta que hacen aquí junto a los riesgos geopolíticos de la división existente en Latinoamérica entre Venezuela, Cuba, etcétera, ¿no? Preguntan qué oportunidades tienen las empresas vascas. Oiga, yo siempre tengo una gran admiración por lo que hacen aquí ustedes y creo que hay algunas grandes empresas vascas que están instaladas trabajando en América. Yo lo que creo es que sería importante hacer una promoción mucho más intensa en esa materia, quizá. Creo que todos, yo una vez tuve ocasión de hablar aquí, me acuerdo con Ascuna, me invitó a hablar con los empresarios hace ya de unos años de esto, pero hoy más que nunca, yo creo que la presencia, ya hay empresas que están yendo, y otra cosa importante que no hemos hablado, la migración de recursos humanos, de talento que está yendo hoy de la península ibérica hacia América, que es otro de los aspectos positivos que hay que señalar. En este momento hay cientos de muchachos que están yendo a América, que es una gran inversión. Yo digo, eso es lo que creo que tenemos que considerar el espacio iberoamericano como un espacio social, un espacio laboral. Yo vine migrante de aquí los años 30 para allá, después vino gente de allá para acá, ahora van de acá para allá. Y bueno, y eso es lo normal. Toda esa gente que se va, esa gente joven, no se va a ir de España. Van a seguir vinculados, viviendo allá o viviendo acá. Eso es un capital muy importante, el tema de las migraciones humanas. Entonces, yo creo que habría que tomar, uno diría al gobierno vasco, organícense de forma tal de empezar a aprovechar ese tipo de actividades y poder aprovechar. Ustedes tienen instituciones estupendas. Aquí veo a Novia Salcedo, por ejemplo, que tiene la capacidad de traer gente de América Latina, muchachos jóvenes, profesionales que trabajan en empresas allí. Es una estupenda oportunidad para poder realmente vigorizar la relación humana de expertos que después van a abrir puertas a la exportación. Yo creo que ahí hay un tema muy lindo, por eso me alegra mucho tenerlos aquí, porque realmente creo que ahí creo que habría que explorar formas. Hay una banca pronta a financiar, eso es muy importante. Mire, cuando uno habla de las empresas, el hecho de que España tenga hoy dos grandes bancos y algunos otros no tan grandes presentes en América Latina, con cientos de sucursales, es un enorme capital que lo abandonó Inglaterra. ¿Sabe Dios por qué? Cuando se fue el Banco de Londres y ahora se está yendo. Es decir, ustedes mantuvieron una presencia de la banca, que es un capital de comunicación. ¿Qué hace un empresario cuando va a Medellín? Y va a ver al BBVA o a ver, ¿qué hago? Es decir, de alguna manera la banca es un canal espectacular de comunicación. Porque el gerente conoce la empresa, los empresarios. Entonces, eso es un capital que realmente no se aprecia. ¿Qué significa hoy tener una plataforma bancaria de la dimensión que tiene España en América Latina? Bueno, yo creo que hay que movilizar todo eso, juntarse y conversar. La siguiente pregunta incide un poco en un aspecto que ya ha adelantado, ¿no? Si nos puede comentar algo sobre los movimientos migratorios económicos y sobre la posición de la juventud en ellos. Acaba de hacer alguna referencia a esta materia. Sí, yo ya acabo de decirles que me parece que se está produciendo. Es importante, hay que decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores está regulando esto, buscando acuerdos con países donde se regula un poco el sistema de visado, que es muy importante, el sistema de facilidades para la instalación, el reconocimiento de títulos, que luchamos por esto durante años, aquí.
Y los grupos profesionales, las corporaciones, siempre son un poco reticentonas para hacer. Yo creo que eso es otro tema muy importante. Si nosotros avanzáramos en estos campos, tendríamos la oportunidad de crear un espacio laboral compartido, y eso sería lo que nos llevaría a beneficiarnos de los dos lados. Bien, vamos a pasar de la economía a la política más general, ¿no? Le preguntan aquí si en la actual ingeniería política económica de América Latina los valores culturales que usted ha hecho, a los que ha hecho referencia y los que hace gala, ¿no? En los documentos preparatorios de las últimas cumbres de Panamá, a su juicio, ¿cuáles serían, con óptica del siglo XXI, estos principales valores en el mundo globalizado, ¿no? Y en segundo lugar, si cree que en este 2013-14 cabría repensar los objetivos y desarrollar las cumbres para un mundo globalizado y hacerlas más efectivas. Yo sí, con las limitaciones que se deriven de su cargo, por supuesto, pero sí un poquito una proyección sobre esta Iberoamérica que parece que tiene que repensarse un poquito, ¿no?, a través de... Sí, mire, respecto al primer punto, nosotros formamos parte de la civilización o del mundo occidental, somos el extremo occidente, como antes se lo dijo una vez Rouquier, el embajador francés, somos el extremo occidente de Europa, así como hay un extremo oriente, y en ese extremo occidente nosotros de alguna forma acobijamos valores, formas de vida, formas de ver el mundo, sociedades que tienen la misma forma de relacionarse, con ciertos valores que nos importan mucho, como el respeto al individuo, el respeto a los derechos humanos, la democracia, valores como la tolerancia, valores como la solidaridad. Es decir, yo no soy experto en estos temas, pero tengo una creciente sensibilidad por estos temas, porque me parece que son dos temas por los cuales vale la pena la vida. Si no, la vida no vale nada. Si no somos capaces de proteger eso que hemos ido construyendo a través de los siglos, con nuestras religiones, con nuestros valores y con nuestras experiencias, eso cuenta. Eso como tal es la esencia del mundo occidental, producto de la revolución americana, inglesa, americana y francesa. Ahí nacieron estas cosas, y Cádiz todavía, nacieron estas cosas que nos fueron dando esta forma de vida. Eso vamos a tener que de alguna manera defenderlo y compatibilizarlo en el mundo que vendrá. El mundo occidental va a tener que sentarse y construir un sistema valórico internacional que nos permita convivir. Eso fue lo que hicimos en el 45. Solo con el 45 creamos Naciones Unidas, creamos los organismos de Bretton Woods en Washington, creamos la Organización Mundial de Comercio muchos años después, y la Corte de la Haya. Ese fue el mundo con que se organizó. Es un mundo occidental y en inglés, como digo yo, en las dos cosas. Tengo que hacer un nuevo mundo. Y ahí, en ese nuevo mundo, yo creo que lo iberoamericano debía de alguna forma destilarse en sus valores fundamentales por los cuales creemos que vale la pena vivir en este planeta, y tratar de defender lo esencial, entendiendo que hay formas distintas de vida, distintas formas de percepción. Nosotros valorizamos mucho más la persona en la tradición judeo-cristiana que lo que se valoriza en el Oriente, que parece que hay más valorización de la sociedad como en su conjunto. Yo no, como digo, no me siento especialista en estos temas, pero sí siento que el problema central sobre el cual hemos construido nuestra forma de vida es muy importante sostenerlo. Y yo creo que en ese sentido, ese tema valórico, yo espero que ustedes acá tienen buenas escuelas de teología y buenas escuelas de filosofía para repensar estos temas, pero habrá que pensarlos cada vez más y pensar ciertos temas que realmente están generando en el mundo de hoy distancias tremendas, como la desigualdad, como la violencia, que en América Latina no hemos hablado nada, gran tema. En América Latina es la violencia, el crimen organizado, que los ha dejado realmente cautivos de fuerzas más grandes que los estados y que están ahí presentes creándonos grandes problemas. Entonces, toda esa temática yo creo que es importante discutirla y hablarla y conversarla, sobre todo con la gente joven. Yo creo que decirle a la gente joven cuánto nos costó llegar a donde estamos, cuánto nos costó llegar en América Latina a la democracia. Yo conocí la época de las horribles dictaduras que vivimos, cuánto costó llegar acá, cuánto habrá que hacer para defender eso. Entonces yo creo que esos son del tipo de cosas que me parece que por último importan quizá más que las otras, pero importa que no nos olvidemos de ellas, ¿no? Bien, pues solo me queda otra no pregunta por hacer, sino
un agradecimiento al que yo creo que nos unimos todos, y el agradecimiento por la conferencia que nos ha dado y también por la trayectoria en la construcción de esta Iberoamérica y, bueno, por los valores que han defendido a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias y esperemos que hasta la siguiente, porque no hay 2 sin 3.